¿no? Amenazas directas, como decíamos antes, al futuro de los argentinos y de las argentinas. Vamos a recibir hoy, una vez más, hablamos con él varias veces a lo largo del año, al rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, conocido como el CIN, y él es Oscar Alpa. Hola, Oscar, bienvenido. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos a la expectativa, ¿no? Como tantos argentinos y argentinas, pensando en el futuro, ¿no? Porque, ¿qué pasa si se concreta la desfinanciación de las universidades? Bueno, primero, más que se concreta, ya estamos desfinanciados. Sí. Ya hace 2 años. Porque no se aprobó, pero nunca se giraron los recursos. Claro, o sea, la ley de financiamiento universitario que vino a reemplazar porque el Congreso, por razones del Poder Ejecutivo y los manejos que plantearon los últimos 2 años, no tuvimos ley de presupuesto, que es todo un tema, primero a nivel nacional, porque es la ley de leyes que le dicen que organiza y de esa manera no hay control del Estado, del Poder Ejecutivo, pero por otro lado es el lugar donde las universidades en su autonomía se financian y pueden organizarse directamente en ese sentido. Pero además de ello tampoco hubo paritarias, tampoco hubo convocatoria con la inflación que existió. Bueno, y eso de alguna forma empezó el 2024 con una ley que fue aprobada, pero después fue vetada, y un nuevo proyecto durante este año que se trabajó primer proyecto desde el CIN junto con las federaciones docentes, no docentes y los estudiantes, la FUA, y presentamos un proyecto que eso fue viniendo por supuesto fueron agregados por distintos proyectos de diputados y se transformó en una ley que nuevamente fue vetada, recordemos, y que para que esa ley siga su curso después del veto tuvo que ser aprobada por diputados, que fue aprobada más que el 66%, casi el 70%, y después en el Senado por el 85%, por esa mayoría fundamental y especial que se plantea. Eso inclusive en el marco de una tercera marcha federal, concentración en el Congreso, etcétera. Sí. Bueno, a partir de ahí lo que tenía que hacer el Poder Ejecutivo, digamos, si cumple con la Constitución, es cumplir la ley, como cualquier ciudadano argentino. Interpretó, cosa que en principio es el Poder Judicial, no puede el Poder Ejecutivo interpretar, digamos, interpretó de que había otras leyes en contrasentido, que todo el mundo está de acuerdo que no existe eso, y con un decreto la suspendió. Ante eso, bueno, por supuesto fuimos por los canales institucionales, cosa que no hizo el Poder Ejecutivo, porque vuelvo a decir, si no estaba de acuerdo con la ley, la última lo hubiera judicializado, pero tenés que cumplir. Sí. Y ahí nosotros, bueno, en función de ese decreto, presentamos, nosotros las 49 universidades nacionales, presentamos una presentación conjunta que también ha sido histórica, de que todas las universidades, por todo el colectivo universitario, sobre ese decreto, que sigue hoy por hoy, eso fue el 29 de octubre de este año, y sigue el curso, que sabemos que no es muy rápido dentro de la justicia. Ahora, ¿qué nos encontramos ahora? Que, y ya lo habíamos dicho el 15 de septiembre cuando fue elevado el proyecto de presupuesto. Si este presupuesto ya venimos con desfinanciamiento, si este presupuesto se aprueba tal cual como está, el 2026 seguimos con el desfinanciamiento y todavía por la inflación proyectada más profundo. Hasta ahí fuimos informando y fuimos siguiendo el tema y está buenísimo que lo repasemos. El tema es que, bueno, en principio este artículo que es el 75, ¿verdad? El que quieren... Bueno, por eso, ahora te decía, o sea, creo que la gravedad por sí ya de que salga el presupuesto, más allá del 75, es que venimos desfinanciados y vamos a seguir desfinanciados. Claro, y además el presupuesto, antes de que surgiera el artículo 75, no decía nada acerca de dónde iban a salir los fondos, sino... Por el contrario, ¿no? Que se iba a tocar el presupuesto para la educación a la baja. Claro, el presupuesto tal cual como se apruebe en función de la inflación, que se espera inclusive del mismo presupuesto, va a seguir bajando todavía más el salario real de los docentes y no docentes y funcionamiento. Esto es lo grave. Claro, por eso mi pregunta era un poco más
un poco... que no, de la noche a la mañana que decir, che, Sí. y no sigan el juicio porque además le vamos a anular la ley. Claro. Es decir, con un 50% que se apruebe el presupuesto, por más que se haya conseguido el 80%, 85 o 70, además, esta base que fue una conquista social de una ley que el Congreso respondió, ahora estaría siendo eliminada, más allá que no está en funcionamiento y que el presupuesto tal como sale nos va a condicionar enormemente el funcionamiento del 2026 del sistema universitario, y esto es lo grave. Claro. Ahora, el problema... Da más rabia este 75, pero estamos sí. en un problema grave igualmente, por más que no se Desde apruebe, antes. Por claro, eso, por más que no se apruebe el 75, digo. Oscar, pero ¿hacia dónde van las universidades si no tienen presupuesto en el 2026? Y yo la verdad que inclusive lo hemos hablado con los gremios, porque por supuesto ellos podrán, digamos, nosotros nos toca una cuestión institucional de trabajar en conjunto, pero yo no creo que, y lo dijimos en un comunicado en el de ayer, peligra indudablemente el funcionamiento del sistema universitario 2026, ya no aguanta más para que tengamos universidad el año que viene, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es la realidad. ¿Y qué se puede hacer si llegáramos todos como sociedad a ese callejón sin salida? Bueno, el tema que lo dijiste vos en la palabra, si estamos, este país está, o este gobierno está hipotecando ese futuro. No vamos a tener universidades para nuestra sociedad, para no solo planteando el ascenso social, todo lo que implica, sino que no vamos a tener ninguna universidad el año que viene, porque recordemos que lo ha achicado al presupuesto universitario al 50% en 24 meses. Sí. Entonces no puede funcionar, tenemos renuncia docente, de no docente, más allá después de las medidas gremiales, lógicamente en defensa de los salarios. Uh-huh. No ha habido convocatoria a paritarias. Ayer circuló una pre-resolución dando vuelta que creo que ha venido de diputados, donde podría haber algún tipo de aumento, pero que además, si es así, primero, ¿cómo van a hacer una resolución donde no dice dónde sacan los fondos ellos mismos que plantean esto mismo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, no hay plata, además hay una demora financiera en los últimos 2 meses en las transferencias hacia las universidades, pero a su vez, yo creo que seguramente esas resoluciones que es para mostrarle a los diputados y que voten a alguno que no esté convencido, engañándolos. Sí. Pero indudablemente tenemos un presente, o sea, la sociedad se movilizó, hicimos todo un año para una ley que en 24 horas además la van a eliminar desde ayer, que agregaron este artículo 75. La oposición dice que es inconstitucional, Alpa. O sea, la oposición está diciendo esto es inconstitucional. No se puede votar algo que es inconstitucional. Sin embargo, están sesionando. Bueno, sí. Por eso digo, pero digo, estoy en este planteo de que después hay que ir a la justicia por la inconstitucionalidad del artículo. O sea, ya tenemos en la justicia la inconstitucionalidad del decreto. Y después tendríamos que ir a la justicia la inconstitucionalidad de ese artículo que deroga la ley, y si la mantiene y la logramos, después hay que seguir con la que deroga el decreto. Y esto como terminar, a ver, va a llegar, por supuesto el Estado tiene la obligación de seguir apelándolo, llegar a la Corte a cada 2 o 3 años. Mientras tanto en la universidad el sistema no va a aguantar más. ¿Qué tal, Alpa? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Víctor Mastranallero le habla. La verdad que si uno ve tanto el proyecto de presupuesto como el agregado que hicieron en último momento del artículo 75 y del 76, uno tendería a creer que el gobierno cree que el conocimiento, la ciencia, la investigación son gastos prescindibles. Y al mismo tiempo el gobierno dice que dentro de 10 años vamos a hacer Irlanda, dentro de 15, no sé, Italia, y dentro de 40 Alemania. ¿Se puede pensar en un proyecto de desarrollo para un país que prescinde, que obvia, que abandona el conocimiento y la ciencia? No, para nada, es lo que venimos diciendo. Para trascender más allá del corto plazo de lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Con este modelo. Sí. Pero además, bueno, ni hablar de la ciencia y técnica, ni hablar del programa, porque son varios temas. Esto estamos hablando, por ejemplo, del presupuesto y tiene que ver con una cuestión concreta que es los fondos que viene para, sobre todo para educación. Pero el desmantelamiento del MinSIT, el desmantelamiento
de CONICET. El cambio de programa que la semana pasada hemos también hecho referencia en cuanto a que, bueno, los programas que ya estaban aprobados para que se presenten los investigadores ahora solamente van a ser para las aplicadas que ellos consideren, no para ciencias duras ni para ciencias sociales, pero sin consultar, sin plantear, y además mínimo los valores. Entonces, algo que en su momento el mismo presidente de la Nación había ido a Estados Unidos para decir vengan inversores, y había resaltado justamente un sistema universitario fuerte. Bueno, ahora lo que menos puede plantear es esto, claro. Porque del 0,8 del PBI históricamente, 0,7, que es un nivel bajo comparado con otros países, pero en Argentina existió, ahora estamos en el 0,4. Si vos no pensás en el futuro, no vas a poder hacer inversiones. Solamente serán las máquinas extractivas que traerán para minería o para otras cosas y nada más. Y que por supuesto no le da valor agregado y eso no genera una industria, no genera... Si no tenemos recursos humanos propios, indudablemente con un sistema universitario fuerte de investigación, el país que tenemos no va a ser para nada, y lejos de Holanda, digamos, o lejos, estamos en relación con Alemania por un tema que viene desde justamente el Bicentenario, que es un centro universitario argentino-alemán para hacer carreras en conjunto. Alemania es gratuita la educación, invierte más del 1% del PBI de Alemania, que no es el PBI de Argentina. Claro, mucho más grande. Y bueno, indudablemente cuando ven lo que está pasando en Argentina, si realmente queremos ser esos países, que se fijen qué están haciendo esos países aumentando la inversión en el sistema. Hace el lunes en Colombia acaban de aprobar una modificación del financiamiento universitario para llegar al 1% del PBI. Entonces, es lo que decías, realmente no vamos a tener país si no pensamos en una educación, en una investigación, en áreas fundamentales para ese progreso, ¿no? Estamos conversando con Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Oscar, quería hacer una consulta porque recibí un comunicado de la Universidad de Buenos Aires denunciando que los hospitales universitarios van a recibir el año que viene un 30% menos que este año. Según lo que está el presupuesto que está impulsando el oficialismo, ¿no? El gobierno nacional. Y me surgió una duda, digamos, los hospitales universitarios tienen una partida adicional a la ley de financiamiento universitario. No, viene justamente en el presupuesto de la universidad, y cuando se reduce el 40% que estamos hablando, se reduce para todo, inclusive para el sistema de... Claro, pero si sale la derogación de la ley 27.795, esa era de financiamiento educativo y de salario docente, ¿no involucraba el tema de los hospitales? No, sí, porque incluía, digamos, por lo menos todos los salarios docentes y no docentes de los que están hoy en el sistema, digamos, hospitalario, que son docentes o no docentes universitarios. Sí. Lo que atienden, entonces de alguna manera se iría actualizando el valor salarial, tendría problemas seguramente de funcionamiento, pero también se actualizaba la partida de funcionamiento. Claro, o sea que también están en riesgo los hospitales universitarios, las clínicas, el LANAR y el ROF. Sí. Exactamente, en Buenos Aires eso, lo mismo pasa en Córdoba, lo mismo pasa en Mendoza y lo mismo pasa en La Rioja, que son las 4 universidades históricas que han tenido los hospitales, más allá que muchas universidades también están teniendo inclusive odontológicos, a nivel país, distintos hospitales en distintas áreas de salud que son importantes, y es lo que venimos hablando. Pero bueno, nosotros el 20 de junio, nosotros el CIN, en un plenario del 20 de junio del 2023, cuando estaba en la campaña eleccionaria, planteamos lo que se venía en la discusión e invitamos a todos que firmaran este acuerdo, y bueno, el candidato en su momento, Milei, no firmó, no estuvo de acuerdo. O sea, es parte de esa campaña de ir contra la educación pública, contra la educación, porque acá no hay otra alternativa, porque acá si no van las universidades públicas, no hay una alternativa de la privada. Claro. Porque recordemos
o sea, si bien hay universidades privadas, pero son 2,5 millones de estudiantes. 500.000 son en las privadas y 2 millones en las públicas. El sistema privado no va a absorber eso, por más que tuvieran todo el mundo la plata. Sí, y además nadie, hoy por hoy, la familia es imposible poder pagar. Con lo cual lo que va a pasar es que puede quedar en 500, 600.000 estudiantes universitarios. Es un desastre para la historia de un país que ha sido histórico, mostrando la reforma universitaria, la autonomía, ha sido líder en Latinoamérica y en el mundo de esa autonomía. Bueno, ahora es todo para atrás. Bueno, veremos cómo actúan y reaccionan los gobernadores, ¿no? Que un poco también... Bueno, esa es otra realidad. En ese, a ver, que vamos a ser sinceros, poder lograr esa mayoría de 2/3, hubo varios gobernadores que acompañaron en ese momento con diputados, sobre todo diputados, para que cambiara ese voto. Cosa que ahora cuando están negociando el presupuesto, claro, están viendo los temas de las provincias y las universidades quedan en un segundo lado. Que no se olviden, porque cada universidad en verdad afecta en cada provincia, y en cada provincia además pasa también esto, que si los salarios se reducen en 50%, quiere decir que también la transferencia de nación a provincia, que son los salarios de los docentes y no docentes en cada lugar, se ha reducido y afecta a la economía de cada provincia también. Bien. Bueno, Oscar, nos mantenemos en contacto. No, bueno, gracias. No, por favor. Comunicar. Y bueno, en contra de ese artículo 75, pero también en que ese presupuesto revalorice una vez más la educación y sobre todo y la salud pública también. Bien, un abrazo. Oscar Alpa conversó con nosotros, es rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Una breve reflexión, ¿no? Qué tremendo. Esto es como todo lo que muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que nos vienen sucediendo desde que Milei es presidente. Ni siquiera aplica la palabra distopía, porque esto no es algo que ocurrió, sino es algo completamente meditado, llevado adelante, pergeñado, así se dice, ¿no? Para destruir algo que es muy valioso, de lo cual estamos orgullosos. Lo mismo está ocurriendo con la política de derechos humanos, cosas muy valiosas, muy importantes para nuestra idiosincrasia, para nuestro ser nacional, que este gobierno